plan estratégico de negocio es el paso uno o el paso cero para emprender con pies y cabeza. Siempre digo, el tema va de empresa a empresa. Ok. Cuando las cabezas de una empresa, los directivos de una empresa comienzan a ver cuál es el retorno de inversión que hay detrás de las acciones de salud, entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar? Eh, Somos especialistas como en imaginarnos escenarios catastróficos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora y el lugar donde nos estén viendo. Este es el episodio 17 y estoy muy contenta porque tengo un invitado, bueno, que ha cambiado su vida por completo durante los últimos años. Él es un emprendedor y que, bueno, ha estado inmerso en, pues de alguna manera, la tecnología muy específica y ha dado un giro muy importante. Les presento a Javier Díaz y Javier, por favor, platícanos un poco sobre este trayecto, ¿no? Como bueno, yo lo he platicado y les platico a los que no sepan. Ahorita Curiosidades de Negocios se está volcando mucho más hacia entender y comprender mejor a los emprendedores, entender esos cambios que han tenido y cómo han logrado lo que han logrado hasta ahora. Y Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Muchas gracias, Mara. Muy contento y agradecido por tu invitación. Perfecto. Oye, bueno, pues en algún momento que platicamos, me platicaste que, bueno, tú venías de un sector muy especializado, ¿no? Que era el petróleo, y después cambiaste. Pero me gustaría que nos cuentes a los que no te conoces, ¿quién es Javier Díaz? Sí, bueno, Javier Díaz es un soñador, trotamundos, que quiere cambiar el mundo, quiere cambiar el mundo para dejar un lugar un poquito más organizado y con más beneficios para quienes estén en este trayecto de la vida. Así que sí, empecé en el mundo del petróleo, en la parte de tecnología específicamente, y di un vuelco bastante rotundo hacia el área de salud preventiva y predictiva. Entonces, un poquito enfocado en datos, números, ciencia, me obsesiona todo lo que tiene que ver con esto, en el buen sentido para poder eh, cuantificar mejoras, para poder mejorar procesos y para poder hacer más con menos recursos. Súper. Oye, y cuéntanos, este giro que diste, ¿qué fue lo que te motivó a cambiar de esta parte tan especializada como es, pues, el petróleo? Entiendo que haciendo inferencias, tú dime si estoy equivocada, ¿eh? Pero un poco predicciones e inferencias para conocer, em, pues, no sé, yacimientos o qué era exactamente. Sí, en el petróleo me dedicaba a hacer sistemas predictivos con inteligencia artificial para entender cuándo un pozo en medio de cualquier lugar del mundo podía fallar. Y hace casi 20 años podíamos lograrlo con 97-98% de precisión y 3 meses de anticipación. Entonces, básicamente era tecnología muy robusta para la época que solo algunas industrias con un pulmón económico bastante fuerte podían pagar, y decidí como hacer lo mismo, aplicar lo mismo desde el punto de vista de tecnología, pero ahora hacia la salud. Perfecto. Oye, ¿y recuerdas alguna situación específica que nos puedas compartir donde dijiste, quiero enfocarme del lado A la R, ¿no? Este cambio tan rotundo, ¿tú lo recuerdas o algo que nos puedas compartir sobre esta parte, esta toma de decisión? Mira, yo creo que para responder a esta pregunta hace falta responder la pregunta de si el emprendedor nace o se hace. Ok, Y en mi caso siento que
nací. Ok. Eh, Me dediqué, estudié ingeniería petrolera y Ujú. administración de empresas, me especialicé en la parte de desarrollo de tecnología, e innovación, pero mi primer emprendimiento fue como a los 6 7 años. Ok. Entonces, yo creo que habrá quienes se hacen, otros nacen así, y yo siento que yo nací así. Tenía 6 7 años y un día vi que todos mis amigos de la escuela o de mi salón de clases siempre olvidaban, o muchos olvidaban un lápiz, un borrador, una hoja, y se me ocurrió comprar algunas de estas cosas y tenerlas en mi mochila para venderle a quien lo necesitara. Así que así Claro. nació mi primer emprendimiento. Y luego de eso hice muchísimas cosas. Me gustaba emprender en cualquier cosa. Mientras estudiaba y cuando salí de la universidad me fui, migré muy joven, me fui a Francia y para pagarme el curso de francés y luego maestría que hice, también decidí emprender y trabajé haciendo muchas cosas y la verdad es que todo lo que hacía lo disfrutaba. Entonces, siento que mi, digamos, trayectoria profesional no tenía un rumbo único, sino múltiples destinos en los que cualquiera de las opciones me podían llevar a un lugar de, digamos, felicidad, o donde yo iba a estar pleno desde el punto de vista de lo que podía hacer. Y bueno, preparé el camino, eso sí, sí lo hice de manera muy consciente porque estaba seguro de que no quería ser empleado toda la vida. Y no por satanizar el término, yo creo que es una bendición ser Claro. empleado. Nos pagan por aprender, nos pagan mientras nos equivocamos. Así que para mí, yo lo veo como una bendición. Pero yo quería hacer algo más, tenía ese gusanito por dentro y simplemente planifiqué el camino para que sucediera, para que se dieran las condiciones, tener estabilidad financiera, poder tener un capital para destinarlo y así fue como decidí empezar. Oye, perfecto. Oye, y en este trayecto, cuando, bueno, como tú dices, ¿no? Cuando somos empleados, pues nos pagan por aprender, recibimos nuestra quincena, o al mes, o en la fecha adecuada. Y cuando eres emprendedor, pues eso no pasa, ¿no? Cuéntame alguna decisión que hayas tomado que dijiste, híjole, creo que esto sí me costó caro, esto sí lo sentí como un error pero que fue una lección valiosa que te ayudó a aprender. Y lo preguntas como del cambio de haber salido, digamos, del mundo corporativo a emprender. Ajá, sí, digamos que en este trayecto, digo, no sé si todo fue así miel sobre hojuelas, y si fue así, pues ahora sí que compártelo, cómo le hiciste, ¿no? Pero sino más bien ese tropiezo que dijeras tú, ah, mira, yo iba por aquí y de repente tuve un tropezón y que me hizo ir hacia el otro lado o ir hacia acá para poder yo, pues, avanzar hacia donde yo quería ir, ¿no? Sí, bueno, contaré una historia larga. Ok, Eh, adelante, adelante. yo decidí emprender en el mundo de la tecnología, que era lo que conocía y sabía hacer bien. Ujú. Y justo al principio tuve una conversación con un amigo quien es médico internista y Ok. le pregunté de manera aleatoria, una pregunta que solo se me vino a la mente, y le pregunté cómo se hace, por ejemplo, para que un médico le diga a una mujer, a una paciente, que en un par de años podría desarrollar un cáncer de mama. Y me dijo, no hay forma, porque los sistemas o los expedientes básicamente son documentos muertos, documentos que se abren cuando llegan los pacientes y se cierran cuando se van los pacientes, y no sucede nada con ese dato. Entonces me creó un conflicto eso porque yo me dedicaba justo a diseñar sistemas que pudiesen predecir cuando algo iba a fallar en un pozo. Y básicamente a nivel de tecnología es exactamente igual monitorear un pozo que las venas de un paciente. Entonces, eh,
decidimos hacer un sistema que fuese preventivo y predictivo, que pudiese calcular los riesgos de forma específica para una persona, de manera que la salud pudiese ser mucho más preventiva, proactiva y predictiva. Y pensamos que esto lo iban a querer todos los médicos. Grave error. La formación del médico está hecha para atender a personas enfermas. La parte preventiva y predictiva es casi inexistente. Entonces, nos dimos cuenta que en las empresas, obviamente, sí hay interés por conocer el estado de salud de una persona y si tiene un riesgo a su salud, a manera de poder atenderse de forma oportuna y así mejorar la calidad de vida de la persona, generar salario emocional y también evitar pérdidas financieras para la organización, porque obviamente una detección tardía, ya en una etapa avanzada, por ejemplo, de un cáncer, requiere mucho más tiempo de recuperación, requiere mucho más desgaste emocional, físico y pérdida de productividad de la persona. Y obviamente eso tiene repercusión en las finanzas de la organización. Entonces, nos dimos cuenta, digamos que el norte que teníamos era que la salud pudiese ser preventiva y predictiva para toda la población. Lamentablemente, el sistema de educación o de formación de los médicos no está a ese nivel, pero es algo en lo que estamos como empujando, ¿no? Que haya un cambio en la forma de actuar en los tiempos y en la forma de pensar de los profesionales de la salud para que la prevención llegue a todos. Claro, y algo que me resuena mucho en la cabeza que deberían de ser los médicos, a la mejor las personas, ¿no? Pero no sé cómo sería, pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, saber o que mis médicos llenaran algo, ¿no? Y que les mandaran warning, ¿no? O sea, y que dijera, ojo, porque esta señora, ¿no? Ya comió demasiado azúcar en esta parte, o en octubre y en noviembre y en diciembre son los meses que más carbohidratos come la gente, y entonces hay un warning ahí porque esta persona o la mayoría de los mexicanos de repente empezamos Guadalupe de Reyes desde Halloween, ¿no? No, pero a lo mejor eso podría ser un tema donde tú como persona, bueno, a mí me encantaría, ¿no? Que me dijeran, oye, ojo aquí, ojo acá, ojo con las rodillas, ¿no? Estaría padrísimo y bueno, pues ahora sí que si nos escuchan médicos, por favor, tengan presente Javier Díaz, su empresa, em, ay, recuérdame, ¿cómo se llama? Medipraxi. Medipraxi, para que aquí entre todos nos cuidemos, porque además ya uno llega a una edad que pues sí quiere cuidarse, ¿no? Cuando uno es joven, pues no le importa porque uno piensa que va a ser sano siempre, pero ya después de los 40 y algo y más a los 50, pues uno sí va preocupándose por su edad y por su salud, porque quiere estar lo mejor posible. Bueno, a veces, ¿no? A veces se nos olvida también, ¿no? Oye, pero se me hace muy interesante lo que dices. Entonces entiendo que ahora digamos que esta solución está enfocada más bien en las empresas que sí están volteando a ver a manera de prevención, ¿no? Esta parte. Oye, y en Correcto. el caso de después de tener procesos ya establecidos y toda esta parte, ¿cómo te enfrentaste a crear todo desde cero? Ay, buena pregunta. Te comentaba, yo siento que nací como emprendedor. Entonces, este proceso no ha sido el único en mi vida, ¿no? He emprendido en temas de restaurantes, he emprendido en muchísimas cosas. Entonces, cada uno de esos emprendimientos me permitió aprender qué hacer desde un principio, ¿no? Para crear algo desde cero o algo a veces desde menos cero. Y siento que la mayor parte del aprendizaje del emprendimiento lo aprendí antes de iniciar Medipraxis. Ya me había equivocado muchas veces, pero definitivamente el poder hacer un plan estratégico de negocio es el paso uno o el paso cero.
para emprender con pies y cabeza. Siempre digo, el hacer un plan de negocios no te va a garantizar el éxito, pero el no hacerlo te va a garantizar el fracaso. Eso sí es sin duda. Porque no saber hacia dónde vas, no tener claro qué eres, quién eres, qué necesitas, hacia qué mercado te diriges, tener un producto bien definido, entender cómo está el mercado, etcétera, es algo que te lleva al fracaso. Y de nuevo, tenerlo no te garantiza el éxito, pero te ayuda a saber cuál es tu punto de partida y empezar a prepararte en esas áreas en donde todavía no tienes las competencias para avanzar. Entonces, siento que la mayor parte de los errores ya los había cometido, ya había aprendido con otros emprendimientos y en este caso no es que haya sido más fácil, para nada, no. A nivel de tecnología y de temas de implicaciones legales por el trato de datos de pacientes, hay mucho en torno a esto, pero ya ese saber hacer las cosas lo había ganado con otras experiencias en donde, bueno, sí tengo infinidad entre comillas, lecciones de aprendizaje, por no llamarlas eh, eh, caídas en barrancos. Oye, y esta parte, entrar a este nuevo, en nuestro nuevo nicho de mercado, ¿no? Que entiendo que fue nuevo para ti. ¿Qué fue lo que nadie te advirtió y que tuviste que aprender por ti mismo? Sí, hay muchas cosas, empezando por el vocabulario médico, Ok, nosotros los mortales no dominamos esas palabras tan complejas, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención desde un principio es el rezago tecnológico que existe en el área de la salud. ok, Es muy grande. Hay avances en áreas específicas muy significativos, pero en temas, por ejemplo, de digitalización del dato y entendimiento de lo que ese dato tiene cuando se combina con otros datos, no. Para que tengas idea, más del 30% de los datos que se generan de forma global todos los días pertenecen a datos de salud, pero la claro, digitalización de esos datos está muy rezagada. Tenemos países en América Latina que están por debajo del 1% de digitalización de datos. Entonces, eh, es una lástima porque básicamente si ese dato no se digitaliza y no se procesa, no podemos traducir ese dato en información. Entonces nos estamos perdiendo de un mar, de un océano completo de información para entender nuestras conductas, para entender cómo curar a una persona de manera acelerada, etcétera, etcétera. Entonces eso sí es algo que me llamó la atención y me entristeció, porque si se supone que lo más valioso que tenemos es nuestra salud, ¿por qué entonces tenemos tanta resistencia y tanto rezago en implementaciones tecnológicas en esta área? claro. Oye, y entiendo que estás cubriendo toda Latinoamérica. Sí, ¿Y sí. qué países son? A ver, cuéntame un poco el chisme. Ay, sí. ¿Qué países son los que donde dices tú, este país es muy bueno, las empresas sí están comprometidas, ¿no? ¿Y qué países todavía tienen un área de oportunidad, por decirlo? Sí, mira, va muy de la mano con el tema de informalidad de cada país. Ok, No diría que solamente es el país, también tienen que ver las empresas, ¿no? Per se. Pero el tema de informalidad sí es algo generalizado en América Latina. En América Latina, el 48% de los puestos laborales son informales. En ok, México, el 54% de los puestos laborales de los trabajos son informales. Tenemos claro, países como Bolivia, que el 80,8% de los empleos son informales. ok, Entonces, la adopción en el caso de empresas, pues tiene mucho que ver con el entorno en donde estén, ¿no? Y como la tasa de informalidad que haya en ese país. Entonces, eso, digamos, da un poco de contexto general, pero también el tema va de empresa a empresa. ok, Cuando las cabezas de una empresa, los directivos de una empresa comienzan a ver cuál es el retorno de inversión que hay detrás de las acciones de salud, entonces
se ponen las pilas, porque definitivamente hay muchísimo retorno sobre la inversión o sobre el dinero destinado a salud y bienestar en las organizaciones. Lamentablemente, al no estar este dato digitalizado, al no estar este dato procesado para convertirse en información, entonces muy pocas empresas se dan cuenta de cuál es el valor real que hay detrás de las acciones de salud. Poco difícil definir país, pero la tendencia es que a menor informalidad hay mayor interés en conocer cómo se destinan los recursos y asegurarse de que el destino de esos recursos sea, pues haya una rentabilidad detrás, ¿no? Pero también, te repito, es un tema de empresa a empresa y de director Claro. a director. Y yo pensaría un poco que también tiene que ver, si hay empresas globales, ¿no? De alguna manera, si tú, no sé, por decir algo, una empresa en México ya adopta esa solución, podría replicarlo si está dentro de Latinoamérica, ya es más fácil, ¿no? Llegar a decir, ya estamos en México y entonces, o en Argentina, o en, no sé si Brasil también lo cubres, ¿no? Creo que ese es un tip para los emprendedores que se quieren expandir a Latinoamérica, ¿no? El decir, mira, ya estoy en esta empresa que, digamos, no es exactamente la misma, porque normalmente pues tienen administraciones diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Te has Sí. topado con algo que digas tú, en esta empresa sí pude estar en un país y en otros no por alguna razón? Sí, sí, tiene que ver con la visión del liderazgo y no importa que la empresa sea global, la razón social en cada país es distinta, entonces tiene que ver absolutamente con la visión del líder o del presidente o director general de cada país. Eh, no hay un estándar, ¿no? Porque la empresa sea global, va a tener como esa misma visión repartida como con igual proporción en todas partes. Eh, Ok, ok, te sorprenderías. Hay empresas muy pequeñas que tienen muchísima visión y que se atreven a apostar un poco más por la innovación. Esto tiene mucho que ver con, hay una teoría que es la teoría de la difusión o de la adopción de la innovación. Es muy vieja, ujú, desde el año 62. Un sociólogo y profesor universitario americano llamado Everett Rogers hizo ok, esta teoría y básicamente él demostró que solamente el 2,5% de la población es innovadora. Entonces, ok, después de ese 2,5% viene un 13,5% que son adoptantes tempranos. Entonces, dependiendo de la cantidad o el porcentaje de innovación que tú tengas en el ADN de tu organización, tu empresa va a ser más proactiva o no para tema de adopción tecnológica y de cambios en la organización. Entonces, las empresas que no se han dado cuenta de cómo funciona la innovación, por ejemplo, colocan en una posición de el nuevo departamento de innovación a quien tiene más años de experiencia y quien conoce muy bien los procesos, pero quizás en su ADN no está entre comillas, el gen de la innovación. Entonces, si no sucede, básicamente el rechazo hacia lo nuevo es algo que va a ser una constante en esa organización. No tiene que ver con tamaño, con globalización, tiene que ver con cómo está constituido tu equipo para, para no solamente adoptar el cambio, sino provocar que el cambio suceda. claro, porque además seguramente, digo, yo lo he escuchado muchas veces, así hemos trabajado 20 años, como por qué vamos a cambiar y siempre nos ha salido todo muy bien, ¿no? Sí, 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 En- siempre se ha hecho así. claro, siempre se ha hecho así, es como para no decirte no, no, gracias, es un respuesta que, bueno, se escucha mucho. Oye, Javier, ¿y tú que tienes esta experiencia de emprender en tecnología?
¿Qué consejo le podrías dar a otros emprendedores de tecnología que están iniciando y que a la mejor tienen ese miedo de, pues, abrirse, tocar puertas, o que ya están, ya sabes, así de, o sea, hoy sí voy a lanzar, pero no se atreven, o están en un nicho muy chiquito, no quieren dar el salto? ¿Qué consejo les podrías dar? Bueno, lo primero, hacer un plan de negocio. Eso te Ok, da claridad, te ayuda a entender en dónde estás y idealmente pues debes colocar allí hacia dónde quieres ir, poner tus metas, ¿no? Lo segundo es hacerte una pregunta que me ha acompañado toda la vida y es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Eh, Somos especialistas como en imaginarnos escenarios catastróficos. ¿Por qué? No sí, sé, ¿no? ajá, Ahora, esta pregunta nos ayuda a como aterrizar ese peor escenario. Y si en tu mente el vivir ese peor escenario es algo con lo que algo que puedes soportar y que dices, ok, si esto sucede, estoy eh, tranquilo, aunque esto suceda, estaría tranquilo aunque esto sucediera. Si sí, avanza. No tienes nada que perder que no estés dispuesto a perder. Entonces, el hacerse esa pregunta es crítico para, sobre todo, esas situaciones en donde tienes mucha incomodidad para avanzar. Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si en tu mente lo puedes vivir, estás tranquilo con eso, adelante. Y lo siguiente es eh, ponerte planes como metas pequeñas primero, ¿no? No trates de dar un salto cuántico cuando sabes que eso no es realizable. Da claro, pequeños pasos firmes, pero da esos pequeños pasos. Y lo último al respecto es, lo perfecto es enemigo de lo hecho. Perfección es claro. enemigo de lo hecho. Atrévete a hacerlo, atrévete a grabar ese primer video, atrévete a hacer esa primera publicación. No importa que no quede perfecta, no estás buscando perfección. Al principio tu meta es poder validar tu propuesta. Y eso tiene que ir de la mano con exponer lo que estás haciendo. Entonces, atrévete a hacerlo, atrévete a exponerlo para comenzar incluso a recibir retroalimentación antes de que tengas hecho algo. Claro, muchas gracias. Y algo que se me viene ahorita a la mente, que lo he visto con algunas personas que dicen, es que ya lo hice una vez y fracasé. A estas personas, ¿qué les dirías? Mira, yo creo que qué bueno que entre comillas fracasaste, ¿no? Porque eso quiere Ujú. decir que estabas en el camino correcto. Yo creo que la batalla no está perdida hasta que tú decides rendirte. Allí Ok, sí pierdes la batalla. Y el fracaso básicamente es un paso que diste hacia el éxito. El no, mira, yo también algo que siempre me digo o siempre comento es, asústate en el momento en el que dejes de fracasar. Porque básicamente es en ese momento en donde has dejado de intentar hacer cosas. Cuando todo está bien, ok. cuando todo está perfecto, cuando todo está bajo control, en ese momento estás estancado, sí o sí, porque no estás avanzando en nada, no te estás, entre comillas, equivocando con nada, es decir, que no estás intentando nada nuevo. Claro, ¿no? Este ensayo y error, que al final del día tiene que ver con la innovación y con el crecimiento, que duele, ¿no? Al final del día, siempre hasta los niños les duelen las piernas cuando crecen, ¿no? Este, y, y esto. Oye, qué padre, Javier. No sé si quieras compartirnos algo más de lo que hace tu empresa ahora. Sí, claro. Mira, Medipraxis es una empresa que se dedica a hacer tecnología para salud preventiva y predictiva. Básicamente apoyamos a empresas a que puedan cuantificar sus problemas reales, rotación de personal, retención, ausentismo, presentismo, y a partir de allí que se puedan definir acciones que tengan pies y cabezas desde el punto de vista de rentabilidad para la organización y desde el punto de vista de beneficios para los trabajadores. Entonces,
ayudamos a definir cuáles son los problemas reales de la organización y a partir de allí entonces que se establezcan acciones y beneficios para los trabajadores que traigan rentabilidad a la organización y que también traigan pues bienestar para los trabajadores. El sistema detecta personas que puedan tener riesgos oncológicos, cardiovasculares. Le damos reportes al equipo de salud para que se pueda hacer una atención mucho más oportuna y evitar temas de salud que pueden ser evitables. No es lo mismo detectar un cáncer en una etapa 1 que en una etapa 3 en donde ya la esperanza de vida se reduce por mucho, la calidad de vida y todo el proceso de recuperación, si llega a recuperarse la persona, es muy costoso, doloroso y sacrificado. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Acompañamos empresas de cualquier tamaño. También estamos en hospitales y consultorios particulares. Justo ese 2,5% de la población de médicos que es más innovadora y que quiere realmente ir un poco más allá de la prestación de un servicio tradicional, con ellos también estamos. Oye, súper. Muchas gracias, Javier. ¿Algo más que nos quieras compartir antes de que terminemos? Mira, agradecerte la oportunidad. Yo creo que en América Latina necesitamos muchísima información sobre cómo emprender, por qué emprender. Es un camino muy lindo, es un camino muy difícil también, ¿no? Pero que debemos llevarlo a cabo. Si en el caso de México, por ejemplo, el 54% de los trabajos son informales, quiere decir que el emprendimiento representa el 54% del mercado, al menos, ¿no? Claro, claro. Entonces, entre comillas, el emprendimiento y sería un emprendimiento informal. Obviamente hay emprendimiento formal, pero ese emprendimiento formal lamentablemente fracasa en los primeros años, un 75% fracasa. Entonces, iniciativas como esta que tienes ayudan a quienes quieren comenzar ese camino de ensueño que es muy difícil, pero que es necesario para avanzar como economía, puedan lograrlo. Así que muchas gracias. Pues el ánimo es para que quien tenga ese gusanito de emprendimiento lo lleve a cabo, que se prepare de la mejor forma. Tenemos pocos recursos a nivel gobierno, pero hay muchísimos recursos en línea para aprender y para conectar con gente que esté en nuestra misma sintonía. Algo clave es cuidarte, el cuidado personal. El vivir el bienestar es fundamental. El quemarnos, el famoso burnout, es una realidad en muchísimos emprendedores y es muy fácil caer allí si no tenemos cuidado de nosotros mismos. Así que muchas gracias por la Perfecto. oportunidad y el espacio. No, pues muchas gracias a ti, Javier, por compartirnos todo esta, tanto de experiencias como las recomendaciones para otros. Y a ustedes los espero aquí. Denle clic en la campanita para que les avise cada que empiece un nuevo episodio. Hasta luego, Javier. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias, Mara. Feliz tarde.